Martí, vengo de Colegio Teresianas de Torrent y os voy a explicar en qué ha consistido nuestro proyecto a lo largo del practicum y de nuestro trayecto en la Universidad Politécnica de Valencia. El proyecto consiste en experimentar con diferentes dispositivos electrónicos, bien pantallas LCD o bien dispositivos, o sea, sensores CCD de cámaras fotográficas, estableciendo mediante una práctica física relacionada con el fenómeno de la difracción y más tarde comprobando los resultados que obteníamos mediante un microscopio electrónico y un sencillo programa de ordenador. Para hacer nuestro proyecto hemos hecho uso de un sencillo dispositivo, un banco que consta de un láser y un soporte donde colocar nuestra pantalla LCD con nuestro dispositivo CCD. Lo que hemos hecho básicamente es aplicar un rayo sobre la pantalla o el dispositivo de manera que obtenemos el patrón de difracción de esa pantalla. A partir de este patrón de difracción hemos medido mediante el pie de Rey los diferentes máximos y mínimos que nos ofrece el patrón. Y utilizando una ecuación o una regla física que nos relaciona la longitud de onda del rayo que nos lo ofrece el propio láser, la distancia que existe entre la pantalla, entre la superficie de proyección y la pantalla, y la distancia que nos ofrecen el patrón entre máximos y mínimos, hemos sido capaces de determinar el tamaño de los píxeles, es decir, las partículas que forman esa pantalla o ese dispositivo. Esta forma de averiguar los píxeles nos permite más tarde determinar la resolución de las pantallas. Se trata de una forma atractiva relacionada con la electrónica de estudiar el fenómeno físico de la refracción. Nosotros simplemente hemos utilizado pantallas de móviles, las hemos extraído y hemos averiguado el tamaño de los píxeles y más tarde la resolución de la pantalla. Esta práctica, este experimento se ha utilizado más tarde por nuestro tutor, por Juan Antonio, para realizar una práctica física relacionada con la electrónica durante un primer curso aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, podemos, a través de lo que hemos realizado en el experimento, podemos llegar a una serie de conclusiones. Por ejemplo, podemos saber simplemente mediante el patrón de difracción que hemos obtenido si la pantalla tiene buena calidad, según se dice coloquialmente, es decir, buena resolución, o el tamaño de los píxeles es mayor o menor. Por ejemplo, en la fórmula, la distancia entre los máximos y mínimos que ofrece el patrón de difracción se encuentra en el denominador. Por tanto, cuanto mayor sea esta distancia que existe entre máximos y mínimos, más pequeño será el tamaño del píxel y por tanto mayor será la resolución. Por tanto, cuando nos dé un patrón de difracción muy separado, podemos deducir que será una pantalla con una buena resolución y por tanto con un tamaño de píxel más pequeño. También podemos determinar el patrón de difracción que nos ofrece un sensor CCD, que son sensores que se encuentran en las cámaras digitales. En este caso lo hacemos por el método de reflexión, ya que el rayo en este caso no atraviesa el dispositivo, por lo que lo ofrecemos en una pantalla de proyección que se sitúa delante y no detrás del dispositivo. Simplemente hacemos lo mismo, medimos con el pie de Rey la distancia que existe entre los máximos del patrón, y a partir de ahí podemos determinar también el tamaño de los píxeles, el tamaño de las partículas que forma el sensor CCD. Hola, soy Nacho Espíritu del Colegio Nuestra Señora de Loreto y os voy a explicar en qué consiste esta parte de la práctica. Estamos en un laboratorio del Departamento de Optoelectrónica, en el cual tenemos un microscopio binocular, el cual se caracteriza porque tiene una cámara CMOS incrustada, que a su vez está conectada a un ordenador. Con el microscopio podemos observar los diferentes píxeles de una cámara o de un móvil, y junto con la cámara nos viene un programa que podemos hacer fotos y vídeos de lo que nos muestra el microscopio. Nuestro trabajo consistía principalmente en hacerle fotos a los diferentes píxeles de diferentes pantallas, y con ello, y mediante una regla también vista en el microscopio, ya que es de un tamaño aproximado de 10 micras, lo que hacíamos era ver la distancia que existía entre dos píxeles del mismo color y con ello determinar el tamaño con muchísima más precisión del píxel. Con esto podemos averiguar la resolución de las pantallas móviles simplemente dividiendo la longitud y el ancho de las pantallas entre el tamaño de los píxeles.
Por lo tanto, podemos determinar que cuanto menor sea el tamaño del píxel, mayor será la resolución de la pantalla. Esta práctica que hemos realizado no es solo aplicable a óptica y electrónica, sino que también la podemos aplicar, por ejemplo, para saber el tamaño de los glóbulos rojos o para saber la difracción que produce un pelo humano. Nada más, gracias por haber prestado atención, espero que os haya gustado y que hayáis sido capaces de ver cuál ha sido nuestro trabajo durante este trayecto por la universidad. Y muchas gracias también al Practicum por habernos dado la oportunidad de ver en primera persona cómo se realiza un proyecto en el campo de la ciencia y la investigación en la Universidad Politécnica.